Joel Sierra nos trae un tema controversial, profundo. Obviamente no lo vamos a poder tratar, supongo que a toda profundidad, pero vamos a intentarlo, ¿no? Claro, Joel, rompe. ¿Qué tal, señores? Miren, vamos a hablar hoy de uno de los temas más controversiales. Vamos a hablar sobre el aborto, señores. El aborto es un tema que pone en contraposición a dos grupos, los que son pro aborto y los que son pro vida. Pero hoy vamos a tratar un poco la perspectiva ética de la problemática del aborto y quizás en otros programas más adelante podamos atacar una perspectiva legal de dicho tema. O podemos también tratar, no sé, la perspectiva económica, la perspectiva sociológica, en fin, es un tema bastante amplio, ¿no? Antes de tratar el tema, quiero dejar en claro que en República Dominicana tenemos el caso de uno de los 5 países con las leyes antiaborto más severas del mundo. Es decir, que el aborto en República Dominicana no está permitido bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera se permite el aborto bajo las 3 causales y es uno de los temas que está en el tapete sociopolítico últimamente. Y bueno, antes de hablar de dicho tema, hay que decir o dar una buena definición, ¿no? Y tengo 2 definiciones, una que no es tan buena, pero una que sí funciona muy bien. Voy a dar la mala primero y luego voy a dar la buena para que ustedes la pongan en contrapeso, ¿no? Una definición mala de lo que sería el aborto, y es algo que regularmente se dice en la calle cuando tú hablas con las personas sobre este tema, ¿no? El aborto es el asesinato de bebés para terminar con el embarazo. Muchas veces escuchamos que personas dicen eso, pero... El diablo. Sí. No, ya, o sea, ya. Ese es uno de los argumentos, bueno, es una de las definiciones que regularmente se da. Fuerte. Sí, pero hay que tener claro que un bebé y un feto no es lo mismo. Eso es lo primero. Ok, ya me aterriza. Claro. Entonces, por eso no es una buena definición. Tampoco hay que, también hay que tener en claro más bien que el asesinato es un término legal, es un término jurídico que implica un delito donde una persona asesina a otra de forma maliciosa. Entonces, ¿cómo vamos a discutir este tema de manera legal cuando desde una se te está diciendo que es un delito? O sea, no podemos tratarlo de manera crítica, ¿no? Ahora, le voy a dar una definición que para mí es muchísimo más crítica, una definición mejor, por así decirlo. Y sería así. Bueno, el aborto es acabar con la vida de un feto para terminar el embarazo. ¿Por qué esta definición me parece buena? Bueno, da con el motivo de por qué se aborta, o sea, se aborta para acabar con un embarazo y se te dice cómo, acabando con la vida del feto. Obviamente, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, en los últimos años, el debate del aborto se ha remitido a esta pregunta. ¿Es un feto una persona? Fíjense que utilizo la palabra persona en vez de ser humano o ser vivo. Algo puede ser un ser vivo y no ser una persona. Por ejemplo, tu perro. Tú puedes amar a tu perro, tratarlo bien, llevarlo a la calle, pero eso no quiere decir que tu perro sea una persona. Es decir, que no tiene los mismos derechos que tú y que yo, ¿no? Al mismo tiempo, tú puedes ser un ser humano y no ser una persona. El caso del embrión, regularmente se considera que el embrión en las primeras semanas, que no tiene ni siquiera órganos vitales, por lo regular se le considera que no es una persona. Ahora bien, ¿qué es una persona? Se preguntarán ustedes, obviamente. Bueno, una persona es todo ser que tiene una responsabilidad moral y que por consecuente está protegido por el principio de la inviolabilidad. Es decir, que no puede ser dañado o destruido sin una buena justificación. Ahora bien, ustedes se dirán, bueno, Joel, tú me has dado qué significa persona, tú me has dado qué significa aborto, tú me has dado todo esto, pero ¿cómo yo sé quiénes más aplican para ser una persona? Entonces ahí tenemos que entrar a la teoría de lo que es una persona. Hay una teoría simple que dice lo siguiente: si X está vivo y es un ser humano, X es una persona. El diablo, coño. Sí. Alguien como Peter o sea, Singer. eso es una teoría antropocentrista de la definición de persona. O sea,
Usted ADN humano, usted es una persona. Humano. Exacto, Pero, exacto. pero entonces, Yeah. la gente que tiene problemas cromosomáticos y que tiene síndrome de Down y tiene un cromosoma menos y uno más, ¿son personas? I mean, Porque el ADN es todavía humano, pero no es humano completamente. Es decir, que o sea, no es 100% como un humano normal. Es decir, que ellos son menos personas. bueno, déjame seguir dándote otras cosas porque hay más detalles acá. Entonces luego te voy a responder esa pregunta. Pero vamos acá. Entonces, alguien como Peter Es Singer. gracioso porque hay superhumanos también. Sí. Hay superhumanos. Sí, pero yo creo que sí, una persona con síndrome de Down es una persona, pero yo te voy a decir por qué luego. Alguien como Peter Singer, en este caso, que es un filósofo que trata los problemas éticos, los problemas bioéticos, te diría que el problema acá es que se está reduciendo la importancia de ser persona a pertenecer a una especie en específica, cuando en realidad lo que hace una persona valiosa es su capacidad para estar consciente de su realidad y tener sentimientos. A menos que tú puedas probar, por ejemplo, la pregunta de Julio, que una persona con síndrome de Down no está autoconsciente de la realidad y no tiene sentimientos, entonces tú no puedes decir que no es una persona. ¿Entiendes? La otra teoría, que es la que le gusta a Peter Singer, le gusta a la mayoría de las personas que tratan este problema, a los filósofos, es la teoría de las capacidades. Si X tiene Y número de capacidades, entonces, si X está vivo y tiene Y número de capacidades, entonces X es una persona. ¿Qué pasa acá? Que tú tienes que rellenar ese término de capacidades. Tú tienes que decir, bueno, ¿cuáles son esas capacidades? Capacidades para estar autopensante, capacidad para poder planear hacia el futuro, capacidad para tener conciencia, en fin, etcétera, etcétera. Puedes poner ahí lo que quieras, obviamente tienes que justificar esto. Ahora bien, alguien que sea pro vida te dirá, bueno, el feto regularmente en su temprana etapa no tiene estas características regularmente, pero potencialmente las tendrá. Entonces ahí vienen los argumentos de potencia, ¿no? O sea, potencialmente el feto va a tener todo esto, entonces deberíamos categorizarlo como una persona. Pero hay un problema acá, ¿no? Y es que este tipo de razonamiento no pasa una analogía simple. Ok, si yo, por ejemplo, estudio medicina, estoy en mi último año, yo soy un potencial médico, pero no soy médico. Asimismo, si yo tengo hidrógeno y tengo oxígeno, potencialmente tengo agua, pero no quiere decir que sea agua realmente. Entonces, esa analogía básicamente destruye ese argumento. Otro problema que sale acá es el hecho de que, ¿qué haremos con las personas que una vez... Yeah. Exacto, sí. Exacto. ¿Qué haremos con personas que una vez fueron personas, pero que ya no lo son y que nunca lo serán? Que nunca lo van a volver a hacer. Entonces, ahí entra lo que menciona Amado, digamos, una persona que te diga el doctor, mira, esa persona nunca va a salir del coma, o esa persona tiene muerte cerebral. Entonces ahí tú te quedas como, ok, ¿es una persona o no? O sea, ¿es ético o no acabar con la vida de ese ser humano? Porque obviamente es un ser humano, pero quizás lo que está en juego es si es una persona o no. Y bueno, para acabar con el tema, hay otras personas que dicen lo siguiente, otros filósofos. Más allá de si es una persona o no, lo que importa es si el derecho a la vida del feto, si consideramos que el feto es una persona, superpone el derecho de la mujer de acabar con la gestación. Entonces aquí entra otro problema. Regularmente la analogía de las personas que piensan así la toman de una filósofa que se llama Judith Jarvis Thompson, que plantea la siguiente situación. Ella dice, mira, imagínate que tú estás un día en un bar tomando tranquilo ahí, ¿no? De la nada te emborrachas, tomaste mucho y luego pierdes la conciencia y despiertas en un hospital. Y en ese hospital estás conectado a una máquina de diálisis junto a otra persona. Y esa otra persona también está conectada y depende de ti, depende de tus órganos. Esa otra persona es un violinista, es el violinista más famoso del mundo. Y si tú dices, bueno, si yo me desconecto
o sea, si yo decido desconectarme, esta es la pregunta que hace Judith, tú, o sea, te pone en juego, tú estarías de acuerdo en desconectarte del violinista. Si tú dices que sí, que estarías de acuerdo a desconectarte del violinista, de una u otra forma estás apoyando el derecho de la madre de poder decir, mira, está bien que el feto sea una persona y que tenga derecho a la vida, pero yo tengo derecho a mi cuerpo a decir sobre él y tengo derecho a parar la gestación en cualquier momento. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Quiero que los muchachos me den el input. Y solo quería dejar dicho que así es como muchas veces los filósofos y abogados tratan este tipo de temas de manera crítica. Varias cosas. ¿Puedo empezar? Sí, rompe, que te... No, este tema es súper bestial. Lo malo que tú sabes. Pero bueno, ok. Lo último que dijiste, lo del caso de Judith, ese caso está bestial, duraco. Pero usualmente alguien que tome este caso y lo vaya a criticar va a decir que eso aplicaría más para la violación, porque obviamente ella no como que no decidió que estar, ¿cómo se dice? O sea, exacto, la persona, o sea, la mujer cuando tiene relaciones sexuales, lo que se dice regularmente es que ella decidió de manera voluntaria entrar en esa relación. Sí, y en este caso, ya. No, disculpa, te voy a decir que Judith también utiliza otro tipo de argumento. Ella dice, bueno, imagínate que tú abres la ventana de tu casa y cae una persona por la ventana, entonces tú o sea, se te debería a ti obligarte a quedarte con esa persona dentro de tu casa, o tú deberías tener el derecho de sacarla de tu casa, ¿entiendes? Ese es más o menos el razonamiento que ella utiliza, o sea, diciéndote que no importa qué tan responsable tú seas, el punto es si tú deberías o no quedarte con el bebé gestante, ¿no? O con la persona dentro de tu casa, en fin. Vamos a poner esto un poco de contexto más local, ya que tú mencionaste a República Dominicana, y que está entre los pocos países del mundo. De los causales. Sí. Entonces, las 3 causales, para información, para que todos estemos al tanto, es cuando corre peligro la vida de la mujer, cuando son casos de violación o incesto, cuando hay malformaciones congénicas incompatibles con la vida. Sí. Ella tiene una explicación para cada una de esas causas. Bueno, es que, pongámosla así, la congénetica, ¿no? O sea, si tú dices que el aborto está bien, entonces tú no tienes por qué explicar eso. O sea, no tiene sentido de que si yo pienso que el aborto está bien, que yo tenga que darte un sentido de que no debería abortar el bebé por X o Y razón, ¿entiendes? O sea, no veo el asunto. Lo otro sería lo de la violación. Como dijo Amado, regularmente la analogía del violinista se utiliza para hablar sobre ese tipo de casos, pero también se puede usar la que dije de la ventana, donde obviamente tú abriste la ventana y bla, bla. Ahora, ¿qué pasó? Sí, lo que dice Joel es cierto, contestando lo de Feliberto, o sea, una persona que fuera pro-choice, o sea, eso no iría con ellos porque ellos están a favor, como quien dice. Sin embargo, lo interesante es que personas que están en contra del aborto, algunos de ellos sí estarían de acuerdo en algunas de las causales, lo que te hace pensar, bueno, independientemente haya sido violada o no, diría una persona como el caso ese de Brasil, viste el caso ese de la muchacha yo creo que era de 10 años, 10 años era verdad, sí. que incluso estaba embarazada y todo, y se metieron unos pastores allá de que, en el nombre del Señor, esa mujer no puede, tú sabes, se metieron allá, sí, con el pensamiento de que independientemente haya sido violada, vas a estar matando una vida también, que eso es algo bien interesante, me parece a mí, porque tiene sentido, o sea, si estás de acuerdo con que en eso, alguien que fuera en contra del aborto y estás de acuerdo que eso no va, a mí se me hace difícil pensar porque en otros casos también no lo estarían. O sea, sí entiendo por qué, pero no sé. Antes de que, mala mía, hay otra cosa, bueno, sigue tú, que voy a seguir hablando, pero tengo 2 cosas más que le quería preguntar a Joey. No, tranquilo. No, lo que yo quería era Sí, desde el punto de vista de la ciencia, cómo la ciencia cataloga a un feto, ya que Joey lo mencionó en repetidas ocasiones. O sea, la ciencia considera que un feto es un ser viviente, que tiene vida, que es un... El feto es un ser viviente y es un ser humano, o sea, es de nuestra especie, obviamente es humano, pero eso no es lo que está en juego acá. Lo que está en juego acá es si debemos considerar
que este feto se le pueda quitar o no la vida. Desde el Entonces, punto si- de vista, porque yo Sí. perdón por interrumpirte. No, Yo no, creo claro, que hay claro. 3 puntos de vista de verlo. Creo. Claro, claro. 3. El Claro. punto de vista de la ciencia, ya Sí. lo acabamos de confirmar, la ciencia sí lo considera un being, un ser viviente. Desde el punto de vista legal, Claro. si tiene derechos jurídicos, si tiene derechos desde antes de nacer, Sí. y desde el punto de vista moral y ético, que viene siendo la parte religiosa. No. ángulo. Pero en la parte filosófica, déjame decirte algo, disculpa. Para mí la parte ética superpone todas esas. Porque obviamente lo legal, tú puedes tener una ley en Argentina que diga una cosa y puedes tener una ley en Estados Unidos que diga otra. Ahora, lo ético quiere decir, ¿está bien o está mal? Punto. Y lo de la ciencia no tiene nada que decir acá. La ciencia solo tiene que decirte, mira, el feto va por este proceso, los órganos aparecen aquí, allá, pero la ciencia en sí es amoral. Entonces no tiene sentido que tú busques moral en la ciencia cuando la ciencia no te va a dar ningún tipo de respuesta moral. Entonces esto es un problema de moral, un problema filosófico. Y nosotros tenemos que poner ahí en la balanza, ¿está bien o está mal? Punto. No importa si sea un humano o no, porque como dije, no necesariamente que tú seas humano quiere decir que seas una persona. O sea, ¿qué hace que tú seas un humano valioso? Obviamente es ese tipo de que estás consciente, que sientes dolor, que puedes planear hacia el futuro. Eso es lo que hace valioso. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene daño cerebral, nosotros decimos, coño, ya no está vivo, está muerto en vida. Decimos así. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese valor que tenía antes de que podía tomar decisiones y demás. Varios Entiendo. puntos que quiero. Disculpa, Joel. Bueno, sí, Ramón, Dale. métase. Mira, yo creo que es una discusión que ha sido históricamente malinterpretada por razones político-religiosas. A mí me parece que incluso cuando llega directamente a los congresos esta discusión de si penalizar o no el aborto, están haciendo más bien referencia a qué ocurre luego del aborto. O sea, no si es un dilema ético-moral el tema del aborto, sino más bien qué hacemos con la persona que autoriza el aborto. O sea, creo que la discusión no es si es o no, sino que va a decisión, la capacidad de tomar decisión de la madre sobre esta criatura, en el entendido de que luego que sucede, si la sociedad penaliza a esta persona por haber tomado la iniciativa de abortar, o por el contrario, si deja las cosas libres. O sea, es una discusión un poquito más profunda que se ha limitado a lo político religioso, si el aborto es algo ético o no. Sin embargo, tiene muchas aristas porque no se habla tampoco de legalizar o no el aborto, se habla de no penalizar el aborto en sus 3 causales, que es diferente. Bueno, pero eso es allá en legalizar República o no el Dominicana. Pero déjame hacer un comentario sobre lo No, que tú dijiste. esa es la misma discusión en toda parte del mundo. No es la misma porque en Estados cuando Unidos se no habla se... de aborto, ok. se habla de aborto en 3 causales. No, claro, pero en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, tú puedes... No es lo mismo. Ok, entonces... Yo creo que en Estados Unidos es distinto. Claro que es distinto porque acá nadie está discutiendo las 3 causales. Acá todo el mundo está de acuerdo con las 3 causales. Incluso los grupos pro vida están de acuerdo con ella. Con mucho, bueno, no todos obviamente, pero al menos con la primera, el hecho de que si el aborto terapéutico, creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Ahora, con lo que pone Ramón ahí, que él dice de que es un tema de qué va a pasar o no con la vida, creo que era lo que decías, ¿no? Más o menos, luego de que se despenaliza. Bueno, las estadísticas muestran claramente que cuando tú despenalizas el aborto, eventualmente un gran número de personas van a empezar a abortar porque ya está despenalizado, pero eventualmente eso se va a bajar, la curva se va a aplanar y obviamente ya no vas a tener tanto aborto. Ahora, ¿qué importa que la gente aborte? No importa nada realmente, a menos que tú consideres que el aborto está mal. Si tú no consideras que el aborto está mal, entonces no importa. Entonces por eso es que estamos debatiendo si está bien o está mal. Que superpone todo lo demás, me parece. Bueno, yo voy a servir como síntesis un poco aquí de lo que se ha hablado. Lo primero es... Mierda, ¿qué fue? Se fue de nuevo. Mi amigo Ramón entra y sale. ¡Fua! Relámpago. El relámpago Hernández. El asunto está
en que, primero, como dijo Joel, la vida. Todos estamos claros de que esto es un ser vivo, pero a diario nosotros matamos seres vivos, algunos involuntariamente, otros voluntariamente. El debate definitivamente no debe ser si es vida o no, así que por eso me quilla la etiqueta de que pro vida. Tú no eres pro vida, o sea, tú matas seres vivientes diariamente. El debate no se trata de si es vida o no. Entonces, vamos a el siguiente layer. ¿Cuál es el debate? Si es un humano o no, todos estamos claros que es un humano. Pero tampoco te importan demasiado los seres humanos, no te hagas el loco. Tampoco te importan demasiado los seres humanos porque hay muchísima gente que está en contra del aborto y está a favor de la pena de muerte. Hay muchísima gente que está en contra del aborto y que le importa que se mueran 1000 personas en una guerra. Tremenda contradicción. Pero entonces no es que es un humano, es que es un humano inocente. Es que es un humano que de alguna manera es análogo a un bebé. Y sobre todo, como dijo Joel, es que es una persona, según los antiabortos, ¿no? No les voy a decir pro vida porque, como dije, no tiene sentido. Es una masa de células, porque hay que decir la verdad. La gente que es antiaborto siempre ponen imágenes de bebés partiéndolos en pedazos, cuando eso es como un % de los abortos, cuando ya están formados como fetos. Sí. Realmente la mayoría de los abortos, la gran mayoría de los abortos son abortos médicos, donde la masa de células es tan pequeñas que las mujeres las expulsan con un montón de sangre, y perdonen la imagen, y ni siquiera la masa de células es notable, porque todavía es bastante pequeña. Es un cigoto pasando a embrión. Y cuando es un embrión, y hay que hacerle un legrado, por ejemplo, a las mujeres, tampoco se nota ninguna forma de esa masa de células. Entonces me están diciendo a mí que esa masa de células no solamente es una persona, y cuando decimos persona, el debate no es científico. El concepto persona es un concepto ético y jurídico, ¿no? Estamos filosofando cuando hablamos de persona. Entonces tú me estás diciendo a mí que esa masa de células se le puede decir que es una persona, pero mi perrito, que tiene sentimientos, mi perrito, nadie me puede decir que no, mi perrita, en realidad es hembra, tiene sentimientos y un montón de cosas, no es una persona. Y de hecho, probablemente tenga menos derecho en la cabeza de una persona que es antiaborto que esa maldita masa de células. Ay, coño. Y en no, que me quillo. Y no solamente eso, que en las 3 causales, tú me estás diciendo a mí que esa masa de células que ni se nota todavía. No se nota la masa de células. Las mujeres la abortan cuando se beben varios Citotec y la sacan y ni se dan cuenta porque no se ve la masa de células. Entonces, tú me estás diciendo a mí que eso es más importante que la vida per se de la madre, que la dignidad y la salud psicológica de la madre. Ramón, entonces, hay algo ahí. Hay una confusión. ¿Cuál es la confusión? Una cosa es el acceso al aborto y otra muy diferente es la criminalización del aborto. Son dos conceptos totalmente diferentes. Los republicanos en Estados Unidos están en contra de ambas, del acceso al aborto, que sea de manera segura, poder abortar, y también la criminalización de que luego que tú abortes sea penalizado. Eso están a favor los republicanos. Los demócratas, en cambio, son los que te discuten el tema de la criminalización del aborto. Ellos están a favor únicamente de la criminalización del aborto, pero te dicen a ti, oye, si es necesario abortar, tienen que haber los medios, el Estado debe proveerte los medios para que tú abortes de manera segura. Esa es la discusión. La discusión no es si el aborto es bueno o malo. La discusión está en el acceso al aborto y en la criminalización del aborto. Ramón, lo que pasa es muy buen punto el de Ramón, pero lo que pasa es que en el centro del debate está lo ético y lo jurídico. Y luego de lo ético y lo jurídico, es que van las políticas públicas. Las políticas, no es que, escúchame, no Ramón. Realmente, Ramón dice que se atomiza el debate. Se divide en pequeñas partes, dice él. Pero el asunto es el siguiente. Se atomiza el debate precisamente por un asunto de que ya el aborto es legal y ya las discusiones como que parten de puntos diferentes. Pero si todavía no es legal y
estamos partiendo en una discusión seria desde el principio, tenemos que primero debatir lo ético, porque luego de lo ético es que nosotros podemos hablar de políticas públicas hacia el aborto. No podemos hablar de políticas públicas hacia el aborto si por lo menos como sociedad no tenemos más o menos un consenso o no hemos ni siquiera debatido si es algo bueno o es algo malo. Por lo menos ahí cierro, ¿no? Yo tengo muchísimas cosas que decir, pero ahí cierro. Claro. No, escucha, lo que dice Ramón es por eso que al principio de que yo empecé a hablar, dije, mira, hoy vamos a debatir los conceptos éticos del aborto. Y todo lo que leí fue ética. No leí nada, leí de medicina, leí de política, pero no me enfoqué en eso, me enfoqué en la ética y por eso lo dije. Quizá otro día tocamos el asunto sociológico. De otro punto de vista. Claro, porque hay varios puntos de vista. No es lo mismo preguntarle a un médico que preguntarle a Peter Singer, que es un filósofo, que él opina sobre el aborto. Te van a dar una versión completamente distinta de la moralidad y del asunto del problema, ¿no? Entonces, por eso dije, mira, hoy vamos a hablar de la ética porque, como dijo Julio al principio, es un tema bastante largo. Entonces, sería tonto que yo empiece acá a hablar de, qué sé yo, de leyes y vainas, si en realidad estamos hablando de ética. No, es muy amplio para cubrirlo de todo punto de vista. Es muy amplio el tema. Pero yo quería finalmente tratar de contribuir redireccionándolo a la República Dominicana y preguntando las razones por las cuales allá no se ha podido aprobar el Código Procesal Penal, que es un código que tiene más de 100 años de antigüedad, que tiene muchísimos defectos, muchísimos problemas, porque abarca un conjunto de leyes, no tan solo el tema del aborto. Incluso la Cámara de Diputados lo sometió a comisión sin el tema del aborto, para que el código se apruebe adelante y después se resuelve lo del aborto. Pero entonces la sociedad de una vez, un grupo de feministas, un grupo de diferentes grupos de la sociedad civil, creo que hasta el mismo sector privado se manifestó, todo el mundo se manifestó con respecto al tema, que no se puede excluir el tema del aborto. Y como ustedes saben, allá en la República Dominicana tenemos una iglesia católica que tiene una influencia bastante grande. Entonces, díganme ustedes qué ustedes piensan finalmente, para yo creo que concluir ahí el tema y lo dejamos ahí del punto de vista ético. ¿Influye mucho la religión por la cual no se aprueba? No, yo creo que el debate es eminentemente religioso. O sea, en República Dominicana. En República Dominicana. Y yo creo que en el mundo. O sea, en el mundo es lo mismo. Lo que pasa es que tú puedes hablarme de profesores como Peter Singer, y otros profesores que son de alto nivel, que lo debaten desde un punto de vista filosófico. Pero esos son ellos. En el mundo real, en el mundo de la gente de a pie, realmente lo que se está debatiendo es una ética secular versus una ética religiosa. Eso es lo que se hace en el mundo de a pie. Los políticos lo quieren maquillar y dicen, bueno, es que esto es dignidad humana, esto es qué sé yo qué, pero realmente... La santidad de la vida, ya. La santidad de la vida es un principio eterno, no. Pero tú seas ateo o no, porque hay una tal Lupe, que sé yo qué, que es atea y ya por eso cree que tiene más legitimidad. Lupe Batallón, como se llame. El batallón. Pero el batallón, como quiera que se llame, tú, aunque seas ateo, estás partiendo de una ética judío-cristiana. Te voy a decir algo de eso que tú dijiste. Y ya. Esa es mi opinión. Yo voy a cerrar. Quería cerrar diciéndole de lo que mencionó Julio, es que originalmente el debate no era estrictamente religioso. Por ejemplo, en Estados Unidos, las primeras leyes que crearon esa penalización del aborto fueron leyes que se forjaron en el siglo XIX y que eran apoyadas de manera utilitaria, o sea, ellos querían ver el mayor bien para la sociedad de parte de doctores. O sea, en aquel entonces, abortar era algo muy riesgoso, no teníamos el avance médico que tenemos ahora. Entonces, todo médico en aquel entonces apoyaba la penalización del aborto. Pero, la criminalización del aborto. Ok, la criminalización. Vamos a los términos correctos, la criminalización. Ok, la criminalización. Por favor. Okay, la criminalización. En fin, y nada, ese era el punto, pero que no era un debate, lo que quiero decir, no era un debate estrictamente religioso, sino que la iglesia eventualmente se apoderó de ese concepto de la santidad de la vida y demás, y entonces se metió ahí, y ahora los grupos conservadores se apoderan también de ese debate, y bueno, se hacen de él, ¿no? Se quedan con él, ¿no? Y bueno. Del acceso al aborto. Sí. Son dos temas, le digo, son dos temas muy interesantes. Son como 45 temas, pero en
en realidad estábamos tratándolo desde un punto de vista más ético. Pero bueno, ya que estamos, Amado, ¿querías decir algo? Sí. No, que lo que estaba diciendo fue, yo sí en República Dominicana veo que siempre lo dirigen con una idea bien religiosa. Por ejemplo, tú mencionas a Lupe Batallán, tú puedes mencionar a Laje y otras personas que, como tú dices, quizás lo disfrazan y no lo dicen directamente, pero por lo menos lo disfrazan. Pero en República Dominicana, siempre que oigo el tema, veo como que una relación muy directa a la religión. Y con eso de la santidad de la vida, no pude evitar pensar en el loco en Carlin, que decía que no cualquier eyaculación merece un nombre. Pero bueno, te pasaste.